Hola a todos, en este video les explicaré lo que es la gráfica en el plano Y' de un sistema de control, donde veremos un enfoque distinto sobre el comportamiento del sistema ante una entrada determinada y qué información podemos obtener a partir de esto. Bien, supongamos que nuestro problema nos proporciona una ecuación diferencial que representa nuestro sistema. Ahora, estamos en el dominio del tiempo, tenemos que pasar al dominio de Laplace. Ordenando mejor esta ecuación, obtenemos la función de transferencia de lazo cerrado del sistema. Y notamos que aquí tendremos una variable c, una constante que va a tomar diferentes valores. Entonces, alrededor de esta constante, debemos hacer un estudio de estabilidad. Pues es importante saber para qué valores se permite que el sistema sea estable. Por tanto, tomamos que el denominador. Además de eso, ya tenemos en él la ecuación característica del sistema. Entonces, tomamos esta ecuación y aplicamos el criterio de estabilidad de Rouch-Hurwitz. Hacemos nuestro arreglo de Rouch-Hurwitz y realizamos las operaciones indicadas. Recordemos que para que el sistema sea estable, usando el arreglo de Rouch-Hurwitz, todos los elementos de la primera columna tienen que tener el mismo signo. En este caso todos deberán ser positivos. Por tanto, estos dos términos tendrán que ser mayores a 0. Entonces, de estas dos desigualdades, obtenemos un rango de estabilidad. Dentro de estos valores, se permitirá que el sistema sea estable. Ahora, para dar otro enfoque, podemos hacer un diagrama de bloques del sistema a través de MATLAB. Este es el diagrama de bloques que normalmente vemos en una de las prácticas de laboratorio, muy típico. Ahora, normalmente para ver qué cambios tiene la respuesta en función, o de hecho, la primera derivada en función de la respuesta, normalmente se usan las condiciones iniciales, que son las que se asignan los integradores, los bloques integradores. ¿Sí? Recordemos que este sistema siempre se pide eh, a partir del uso de bloques de ganancia constante, integradores puros y bloques de suma, bloques sumadores. Ahora, aquí haremos un pequeño cambio a este diagrama de bloques. No usaremos las condiciones iniciales, sino que usaremos una entrada, en este caso, un escalón. Y este bloque aquí es para poder visualizar lo que sería la gráfica en el plano Y', pues tomamos como salida Y de t y Y' de t. Ahora, aquí está nuestro bloque de ganancia en función de C y lo que haremos es darle valores a C dentro del rango de estabilidad. Supongamos que nuestro primer caso es que C valga igual a 16, ¿sí? Sea igual a 16. Por tanto, de nuestra ecuación característica obtenemos estas raíces, que son los polos a lazo cerrado. Notemos que estos tres polos son reales negativos. Por tanto, ya sabemos que nuestro sistema será estable. Ahora, obtenemos de aquí, con las herramientas de MATLAB, la respuesta escalón del sistema. Y para tener información adicional o una ayuda adicional, podemos también usar la respuesta impulso, pues queremos hallar las variaciones de Y' con respecto a Y. ¿Sí? Entonces es útil tener nuestra respuesta impulso. Claro, en este caso, por haber sido la excitación un escalón unitario, o un escalón, una función escalón. Ahora, ¿cómo procedemos aquí? Normalmente, sin utilizar la respuesta impulso, lo que tendríamos que hacer es hallar la recta tangente punto a punto de esta curva para poder obtener las variaciones de nuestra función y'. Ahora, ¿cómo procedemos para graficar punto a punto esto? Bueno, podemos centrarnos en los puntos más importantes, pues la mayoría o gran parte de la gráfica es deducible a partir de los puntos más importantes. Entonces tenemos nuestro plano, donde la horizontal serán los valores que vaya a tomar y de t y la vertical y' de t. Notemos que aquí y' tiene un valor máximo, es decir, en alguna parte de esta curva, en un punto obtendremos una recta tangente de pendiente máxima. O sea, es decir, bueno, no de pendiente máxima, sino tendremos el valor más grande de pendiente que vayamos a obtener de esta curva. En este caso, correspondería a este punto de inflexión, pues es donde se empezaría a generar un cambio de concavidad de la curva. Por tanto, en un punto aquí,
a un determinado tiempo, tendríamos en el valor de 0, aproximadamente 0,12, ¿sí? Tendríamos nuestra pendiente máxima que podríamos obtener en esta curva. Por tanto, la función o la gráfica parte desde el origen, al igual que lo hacen estas dos funciones, y aumentará hasta este punto. Ya cuando hay un cambio de concavidad, la pendiente irá disminuyendo de magnitud hasta que llega a un punto máximo, que en este caso es donde la función o la respuesta de salida se establece, en este caso en el valor de la entrada, ¿sí? Que es un escalón unitario. Por tanto, cuando se llega a este punto, tendremos pendiente nula, pendiente de cero, ya que la recta tangente aquí será una horizontal. Entonces, tendríamos que nuestra gráfica en el plano y' converge a 1. ¿Sí? Cuando esto es 1, la función y' sería igual a 0. Así es como se construiría de forma básica nuestra gráfica de interés. Pero entonces, veamos qué otra variación podemos encontrar. Supongamos que ahora, nuestro segundo caso, C es igual a 25. El caso anterior cabe resaltar que correspondía a un comportamiento sobreamortiguado. ¿Sí? Si quisiéramos haber hallado en un caso particular el caso críticamente amortiguado, tendríamos que tal vez usar el lugar geométrico de raíces para encontrar el punto en donde tenemos factor de amortiguamiento unitario de nuestra función de transferencia, de nuestra ecuación característica. Hallamos de nuevo los polos al lazo cerrado y obtenemos estos. Notemos que la parte real de los tres polos sigue siendo negativa, por tanto el sistema sigue siendo estable. Pero ahora notamos que tenemos un polo real y un par de polos complejos conjugados. Vamos a ver qué cambios encontraremos entonces en la gráfica que nos interesa. Hallamos de nuevo la gráfica de nuestra respuesta escalón y nos ayudamos nuevamente con la gráfica de la respuesta impulso. Notamos que ahora estamos presenciando un nivel de sobrepico y algunas oscilaciones antes de que la respuesta se establezca en un valor. Entonces, ¿qué significa eso? Que tendremos diferentes puntos de pendiente máxima, de valor máximo, y diferentes puntos de cruce por cero de la función y', pues habrá diferentes puntos máximos y mínimos para los cuales tendremos pendiente de recta tangente nula. Lo que tendremos que hacer es analizar esos puntos de interés para poder saber más o menos cómo irá nuestra gráfica. Vamos de nuevo. Entonces, empecemos con encontrar este punto de valor, este máximo de nuestra función y de prima. Significa que tendremos, bueno, tenemos este punto que en un tiempo de 1.18, ¿sí? Y a un valor de la respuesta aproximadamente de 0,06, ¿sí? Puede ser 0,57, 58, se puede aproximar, tendremos un máximo en la derivada, es decir, aquí tendremos un valor máximo de tangente, de pendiente tangente, ¿sí? Antes de que se haga el cambio de concavidad. Entonces, ubicamos este punto, que sería en la función y', aproximadamente en 0,08 para el mismo tiempo. Ubicamos ese punto en nuestra gráfica del plano y'. Bien, ahora continuamos hallando el punto de recta tangente con pendiente nula, pues la pendiente irá disminuyendo de valor hasta que se hace horizontal y tendrá valor nulo. En ese caso tendremos un cruce por cero de nuestra función y'. Por tanto, ya hallamos qué punto es este para este tiempo y notamos que el valor corresponde aproximadamente a 1.13. Continuamos de la misma forma y nos encontramos que en alguna parte de aquí hay otro cambio de concavidad, hay otro punto de inflexión. Eso correspondería ahora no a una pendiente máxima, sino una pendiente mínima, pues ahora la recta tangente tendrá una pendiente negativa, ¿sí? Tiene otra inclinación. Encontramos ese tiempo para el cual se presenta esa pendiente y vemos que ocurre la función y'. Ubicamos el punto
y nuevamente seguimos trazando la curva. Continuamos ahora y nos encontramos que ahora la pendiente va a disminuir de magnitud y se va a encontrar con este punto mínimo. En este punto mínimo volveremos a tener un cruce por cero de nuestra función y', un cruce por cero. Hallamos ese cruce y seguimos trazando nuestra curva. Notemos que esto se va pareciendo a una especie de espiral que cada vez va a tener un radio que se está reduciendo, ¿sí? Eso corresponde a las oscilaciones. Notamos que a medida que la respuesta se está amortiguando, los rizos que encontraremos en nuestra gráfica y' serán menores, de menor amplitud, de menor radio. Sí, entonces, de la manera que procedimos aquí, continuamos con los demás puntos. Volvemos aquí a que la pendiente de la recta tangente aumentará hasta cierto punto. Ubicamos ese punto también que corresponderá a este punto máximo. Entonces, lo ubicamos en nuestro plano. Volvemos a trazar y continuamos de la misma manera cuando nos encontramos con este máximo. Sí, el procedimiento es repetitivo una vez se sabe cómo es que se comportará la respuesta. Esto es un comportamiento subamortiguado y simplemente es aplicación de cálculo básico de derivación. O sea, es un concepto de derivación simple en donde vemos cómo va variando la recta tangente a lo largo de esta curva. Entonces ubicamos este punto y seguimos trazando hasta que ya se acaben las oscilaciones y nuestras respuestas establezcan un valor determinado. Esto simplemente va a seguir aumentando a medida que aumentemos el valor de C, es decir, a medida que C vaya acercándose al límite de estabilidad, que en este caso, si mal no recuerdo, fue de 64, lo único que tendremos son gráficas similares a esta, pero tendrán más oscilaciones, tendrán más rizos. Sí, pero el comportamiento se analiza de la misma forma en todos los casos, pero seguirá siendo subamortiguado hasta que llegue al punto de estabilidad. Por ejemplo, notemos que en la desigualdad no tomábamos los extremos de manera estricta. Entonces, ¿qué pasaría si de repente tomamos el último caso antes de que el sistema sea inestable, C igual a 64? Este sería el punto límite de la estabilidad. Entonces, nuestro sistema se esperaría que fuera críticamente amortiguado, pues ya tendría un par de polos complejos conjugados justo en el eje imaginario. Es decir, dos de esas raíces serán imaginarias puras, pero complejos conjugados. Sí, tendremos un polo real. ¿Qué ocurre? Bueno, volvemos a hacer el mismo análisis. Tenemos ahora nuestra respuesta escalón y nuestra respuesta impulso. Notemos que tal como lo dice el criterio de Hurwitz, obtenemos en este límite una función críticamente estable. Entonces nuestra respuesta será oscilatoria. Tendremos varios cambios de concavidad, varios puntos máximos y mínimos, pero será así de manera infinita, una función oscilatoria y periódica. Por tanto, también su derivada será oscilatoria y periódica. Por tanto, tendremos infinitos puntos en donde encontraremos varios rizos. Aplicando esto con las herramientas de MATLAB, obtenemos que tenemos un comienzo, sí, un comienzo de la curva, pero inmediatamente entra en una elipse que no se termina. Este elipse no está convergiendo a ningún punto. Estará generando este rizo de manera infinita, debido a que tenemos los mismos puntos máximos y mínimos aquí. Y al igual que tenemos en la función y', los mismos puntos máximos y mínimos. Es decir, la misma magnitud de puntos máximos y mínimos. Por tanto, este es el comportamiento que esperaríamos solo para un sistema de este tipo, ¿sí? Para una entrada de escalón. Esto va a tener obviamente diferentes variaciones para otro tipo de sistema ante diferentes entradas. Este es solamente el caso que analizamos normalmente en las prácticas de laboratorio, pero con la modificación de que no estamos usando las condiciones iniciales, sino una excitación. Ahora, para utilizar mejor la herramienta de MATLAB, es bueno saber que para hallar los valores más precisos de los máximos y mínimos o de los puntos de concavidad, de cambio de concavidad, es decir, los puntos de inflexión,
es útil esta función de MATLAB, ¿sí? FinPix, donde P sería la magnitud de los picos que estará buscando la función en la curva que vayamos a introducir, o es decir, el vector de valores que estamos introduciendo, ¿sí? Y L sería la localización, es decir, en qué posición del vector se encuentra el pico o cada pico que se encontró. Si esta función es muy útil, pues en el caso de que la función sea muy oscilatoria, tendremos demasiados puntos que serán difíciles de notar a simple vista o de manera gráfica. Bien, eso ha sido todo. No hay mucho más que decir aquí. Esta aplicación no es mucho para el diseño, sino más que todo para comprender de otra manera cómo se comportaría el sistema ante una excitación determinada y para variaciones en sus parámetros en cuanto a la estabilidad. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Espero que tengan éxito los exámenes.